Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Amables oyentes, un cordial saludo. Les habla Carlos Mario González y me acompañan Lina Pulido y Santiago Alarcón para la realización de este programa, en donde estaremos hablando en torno a la pregunta ¿por qué Franz Kafka? Antes, darle los agradecimientos consabidos a Jorgito Benjumea, quien permite que el programa llegue hasta ustedes, y recordarles que la emisión de este programa que nosotros estamos transmitiendo es a través de la emisora de la Universidad Nacional en los 100.4 del FM. El tema que queremos conversar hoy los tres es ¿por qué Kafka? Esa es la pregunta, pero antes permítanme decir otra cosa. Bien se podría preguntar ¿para quién Kafka? Lo que vamos a abordar es por qué, pero un par de minutos para decir para quién Kafka. Kafka es un pensador para cualquiera, para cualquier hombre o mujer que tenga sensibilidad por pensar las condiciones de la vida que está desplegando, tanto en forma individual como en forma colectiva. Lina, Santiago y yo queremos dedicar este programa de una forma muy sincera y con todo el afecto a una persona que es emblema de el para quién de la obra de Kafka. Esa persona a quien le queremos con todo nuestro cariño dedicar este programa es Noora Rodríguez Plata. ¿Por qué? Noora es alguien que nos viene acompañando desde hace unos 3 o 4 años, desde que emprendimos la aventura que se llama Escuela Maestros de la Sospecha. Nos ha venido acompañando, pero ella es ejemplar en algo. Noora es una mujer que llegó a la vejez sin haber tenido una clara conciencia de la importancia y el valor que tiene el conocimiento para la existencia. Y este acá que cuando ella nos encuentra, ella de pronto ve que se abre ante sí un mundo en donde el saber se vuelve una potencia que favorece las relaciones con la vida. Y Noora, que ahora está próxima a cumplir 74 años, es para nosotros ejemplar por el entusiasmo permanente que nos demuestra, porque es siempre una fuerza que nos activa, y por eso, porque Kafka es alguien que le sirve a un joven, a una persona mayor, adulta, a un viejo, y Noora nos está representando que no hay edades para Kafka, y que Kafka puede llegar con una fuerza que dinamice lo que somos, que nos provea esperanzas y que nos permita, para decirlo en las palabras del mismo Kafka, ese camino a la verdad que, por costoso que sea, nos hace más fácil vivir y morir. Sea pues estas palabras que vamos a construir ahorita en esta conversación, destinadas con todo el cariño, como ya dije, a nuestra muy querida amiga Noora Rodríguez. Vamos ahora entonces a lo que le ha dado razón de ser este programa de hoy. ¿Por qué Kafka? Sí, ¿por qué es importante Kafka para nosotros? ¿Por qué dedicarle nuestro tiempo y nuestra atención? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros un hombre que murió hace 100 años? Y podríamos decir así en forma muy
somera, y esto en la conversación seguramente lo profundizaremos, que Kafka es importante porque su literatura nos permite reconocer y profundizar los dramas que trajo consigo nuestra época, valga decir la modernidad. Una época en la que, haciendo evocación de Stanislao Zuleta, todo está en crisis, absolutamente todo está en crisis, y esa crisis es una crisis permanente, no es una crisis coyuntural, es una crisis permanente. Todos los aspectos de nuestra vida, todas las relaciones que sostenemos con nuestra existencia están en crisis. Y a diferencia de otras épocas donde la humanidad tenía respuestas, lo cual no quiere decir que hubiese sido más rica esa vida, pero a diferencia de esas épocas en donde todo el mundo sabía más o menos cómo proceder, en qué estaba y hacia dónde se dirigía, en la nuestra todo lo tenemos bajo interrogación, en incertidumbre, todo es objeto de discusión, no hay garantía de que una respuesta que consigamos sea la respuesta que mejor nos favorezca, y por ende tenemos una vida en donde al no haber respuestas ni absolutas ni eternas, estamos en la obligación de construir esas formas de responder que a su vez sirvan de lineamiento a nuestra existencia. Antes de darle la palabra a Lina y a Santi, yo quisiera mostrar en un ejercicio que hice sin mayor dedicación de tiempo, me puse a pensar qué cosas están hoy en entredicho, qué cosas hoy no están garantizadas para nadie y son sin embargo constituyentes de nuestra vida, para refrendar aquello de que nuestra época es una época en la que todas las relaciones y todos los aspectos de nuestra existencia están en crisis, y que Kafka es alguien que nos ayuda a pensar eso que está hoy en profunda duda y frente a lo cual cada uno tiene que encontrar una salida y una respuesta, y que a su vez es el soporte de una angustia que caracteriza y corroe nuestro tiempo. Voy a mencionar enseguidilla 50 cosas, y creo que si hubiese tenido más tiempo encontraría muchísimas más, pero 50 cosas en donde cada cual de ustedes, amables oyentes, si reflexiona, podrá seguramente constatar que frente a eso tiene una imagen vaporosa, pero no una certeza y una seguridad, y que eso, sin embargo, es un elemento hacedor de nuestra vida, ese tipo de inquietud. Por ejemplo, hoy hay una discusión en torno a los géneros, qué es ser hombre, qué es ser mujer, a las generaciones, cómo se relacionan los niños con los adultos, los jóvenes con los viejos, etc. En general, hay una gran pregunta en torno a las edades. ¿Qué quiere decir que uno sea un viejo? ¿Qué quiere decir que uno sea un joven? Preguntas en torno a la muerte, a la comunidad y el sentido de pertenencia a algo que esté más allá de sí. Hoy tenemos preguntas sobre la individualidad. ¿Qué quiere decir ser un individuo? Sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la amistad, la política, la comunicación y el diálogo. Esas cosas no son evidentes ni claras. Hoy tenemos que reflexionar porque están en un terreno de incertidumbre. Sobre la verdad, ¿qué es la verdad? Sobre los valores que nos animan, los ideales hacia los cuales nos orientamos. Hoy tenemos muchas preguntas en torno a qué quiere decir la semejanza y qué quiere decir la diferencia. En el fondo, ¿qué es lo humano y qué nos caracteriza? Tenemos inquietudes y problemas con el tiempo, cómo nos relacionamos con el pasado, con el presente, con el futuro, a su vez cómo se interrelacionan estas modalidades del tiempo. Dificultades con la naturaleza, las relaciones que tenemos con lo inorgánico en términos naturales, pero también con lo orgánico, ya sea del orden del medio ambiente, etc. No tenemos muy claro qué es lo que entendemos por salud, cómo nos posicionamos ante la enfermedad, qué es el trabajo, qué es el ocio, qué quiere decir la libertad y qué papel juega en el ser humano la determinación, qué es la autonomía, y esta cómo
se relaciona con el otro, es decir, donde yo alcanzo una condición autonómica, pero eso no me puede desprender de mi compromiso con el otro. Están en crisis las relaciones de pareja, el matrimonio y todas las otras formas que se intentan inventar. Pareciera que por ningún lado las cosas cuadraran. Eso lo que quiere decir es que está en interrogación y que cada uno está en la obligación de posicionarse frente a eso que se interroga para ver qué respuesta le da que nutra el camino de su propia vida. Está en crisis la noción de familia. Hoy no tenemos muy claro qué es lo que nombramos como bello y qué es lo feo. La educación, el deseo, el poder, la compañía y la soledad, la conflictividad que nos cruza, la relación con las cosas, con los objetos, la experiencia de masa que gobierna hoy la vida en las sociedades que tenemos, qué es la ley, cómo se articula esta con la culpa en el sujeto, qué es la autoridad, qué es la tradición, qué es la utopía. Estos rasgos de tecnificación que hoy gobiernan nuestra vida, nos tenemos que preguntar por ello, porque no tenemos muy claro cómo nos posicionamos ante esas realidades que hoy nos invaden, qué es el goce, a qué llamamos felicidad, cómo nos posicionamos ante el sufrimiento tanto anímico como la angustia, la depresión, etcétera, como el sufrimiento en su versión también corporal, qué es la ciudad, qué es hoy la polis, qué es el conocimiento y su lugar en la vida, qué es el conocimiento racional, qué lugar le damos al arte, qué lugar tienen las creencias, qué define el origen de esto y el fin de esto que llamamos el todo. En fin, uno se podría quedar ahí tiempos, pero lo que quizás subtiende todo esto es la angustiosa pregunta que nos anima por el sentido de la vida, el sentido de la vida tanto de la humanidad como la vida propia. En síntesis, amables oyentes, el ser humano, todo lo humano está en vilo, y Kafka es alguien que nos ayuda a explorar esta compleja condición humana que hoy vivimos. Solo que, y con esto concluyo para hacerle la palabra a Lina y a Santi, Kafka, como todo gran pensador, no ofrece respuestas. Uno no lee la literatura de Kafka para poder encontrar entonces la respuesta a todas estas preguntas que nos bombardean y que yo acabo en carrerilla de mencionar algunas de ellas. No, lo que hace un gran pensador como Franz Kafka es que ayuda a que cada uno adopte una posición frente a eso. No nos dice cómo responderle a esa pregunta, sino que cada individuo tenga que jugarse su propia suerte en posicionarse frente a eso, en posicionarse ante el cuerpo, ante la sexualidad, ante el género, ante la muerte, ante todo eso. Pero un posicionamiento que permita que seamos más sensibles, por un lado, y por otro lado, que aspiremos quizás con la ayuda de alguien como Kafka a tener mejor claridad al poder dar cuenta de estas incertidumbres que hoy nos agobian. Muchas gracias, profe Carlos. Para iniciar mi intervención en este programa de radio que tiene una pregunta que me parece fundamental para el trabajo que continuaremos haciendo a lo largo de este año, y es la pregunta de por qué Kafka. Esa pregunta me llevaba a una imagen que ha resultado para mí muy conmovedora, por tratarse además de una pensadora que quiero mucho, que es Hannah Arendt. Y la imagen que me evocaba era precisamente la de Hannah Arendt, Walter Benjamin y Gunther Stern, que era su esposo durante el tiempo del exilio de ellos en Francia. Era la imagen de ellos tres después de días agotadores vagando por las calles de París, buscando trabajo, buscando las ayudas que daba el gobierno francés para los exiliados, y cómo después de esas jornadas tan agotadoras y tan desmotivantes, además, se sentaban juntos a leer a Kafka. Y me preguntaba qué había en Kafka que les brindaba el consuelo para levantarse al día siguiente a continuar en esa búsqueda. Esa pregunta de qué hay en Kafka me lleva a un texto que les recomiendo a todos
trabajar, que es el texto de Zuleta sobre Kafka y la modernidad, y en la que Zuleta plantea a Kafka como un desadaptado, como esa encarnación del problema de la no pertenencia o de la apatridad, teniendo en cuenta que Kafka era un hombre judío, que era austriaco, que hablaba el alemán y que sin embargo se sentía lejano a toda la colectividad humana. Lina, un lapsus que tuviste, checo. Checo. Sí, él hacía parte del Imperio Austrohúngaro, que tenía subordinada a la República Checa, y de ahí praguense es Kafka. Gracias, profe, por la precisión. Entonces decíamos que en esas múltiples pertenencias realmente Kafka no se sentía perteneciente a ninguna de ellos y que entonces se sentía lejano a la colectividad humana, que por tanto Kafka habla de esa angustia que nos produce eso que venía conversando el profe Carlos Mario respecto a la eliminación de las certezas frente a la vida y a ese resultado de la modernidad que es la crisis en los vínculos sociales, que dificulta precisamente esa posibilidad de hacer comunidad. Allí entonces aparece un autor como Kafka que a través de la escritura y a través de la literatura hace un intento por construir un mundo que sin embargo, dice Zuleta, se le escapa siempre de las manos. Y entonces, dice Zuleta allí, se convierte en un hombre que escribe precisamente porque todo está por escribirse, porque no hay nada escrito en él. Y su literatura es entonces un esfuerzo por buscar una identidad propia en esta crisis de la modernidad donde todo se diluye y donde precisamente es la identidad uno de los grandes problemas de nuestra época. Esa sería la forma en la que yo me acercaría a esa pregunta de por qué volver o por qué tenemos todos que ir a Franz Kafka. Aprovecho para enviar un saludo a quienes nos escuchan y particularmente también a Noora, que también, como decía Carlos al inicio, tengo una relación muy especial con ella y una valoración por su persona. Bueno, sobre la pregunta de por qué Franz Kafka, por ejemplo, pensaba Carlos en ese listado de temas que, como bien decías, fácilmente se puede extender y puede ser más amplio. Uno pensaría, también otros autores, aparte de Kafka, han abordado esos temas. El asunto es qué es lo particular de Kafka con esos temas, o lo que uno podría decir nos arroja o nos lleva o hace necesario a este hombre. Lina recordó un texto de Zuleta, que es una conferencia transcrita del año 1983, acá en Tunja, que casualmente era del centenario del nacimiento en ese entonces de Kafka. Que Santi, a propósito, tal vez los oyentes sepan, si no lo saben se los comunico, que el año pasado salió un libro de Zuleta exclusivamente sobre Kafka, donde está integrada esa conferencia. Bueno. Este texto, que se llama justamente Franz Kafka y la modernidad, Zuleta empieza con una pregunta sugerente, y es ¿por qué Kafka se hizo tan reconocido? Entonces ahí está la conexión, por un lado, de esos temas que se vuelven particulares o relevantes en la modernidad por la crisis de la identidad, la crisis de los vínculos, es decir, todo un contexto o todo un modo de civilización que inevitablemente se interrogan muchos asuntos. Pero, insisto yo en la pregunta de Kafka frente a esos temas. O sea, ¿qué es lo que nos aporta? ¿O qué es lo que elabora Kafka? A diferencia, porque uno podría decir otros autores abordando esos temas, Thomas Mann, Chekhov, Tolstoy, pero este autor, y lo quiero introducir con un elemento que, si se quiere, se relaciona un poco también con una inquietud que vos planteaste, Carlos, y es, ¿para quién Franz Kafka? Yo lo que preguntaría es también, ¿qué tipo de lector o de lectores nos exige ser Kafka con él? Nos exige ser Kafka. ¿Por qué? Porque voy a señalar una cosita muy simple. Kafka, por ejemplo, ese enigmático, ese tipo tan raro. ¿Cómo vamos a leer un tipo, por ejemplo, solo por nombrar un hecho, que por ejemplo no quería publicar su obra, que hay elementos dispersos, podría decirse desorganizados sobre la obra de él, pero entonces quería indicar solamente eso
para introducir ese elemento, también incluso por una cosa que es bueno conocer de Kafka. Sí, bueno, muy sugestiva esa intervención, Santi. Yo haría también un pequeño ajuste ahí. Kafka sí quería publicar su obra. Lo que pasa es que Kafka era muy exigente y no permitía, por ejemplo, en contraste con Max Brod, que publicaba todo lo que salía de su pluma. Kafka era demasiado exigente y pasaba por requisitos muy elevados para poderle dar curso a su publicación, pero él quiso publicar. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que más le dolió a Kafka es que la promesa que le había hecho el editor suyo de conjugar 3 textos que él incluso tituló como Los Hijos, en donde iba a integrar la condena, la metamorfosis y el primer capítulo del desaparecido, el que se llama El Fogonero, el editor le incumplió y a Kafka eso le dolió mucho, y entonces él publica poco porque tiene un baremo muy exigente para darle curso a eso. Pero muy interesante esa pregunta que formula Santi, yo no me la había hecho. ¿Por qué Kafka? ¿Por qué no Thomas Mann? Porque, digamos, todas estas preguntas a las que hoy nos vemos enfrentados, esta incertidumbre que gobierna nuestra vida, donde no tenemos un piso muy firme debajo de nuestros pies para poder decir, es que yo sé qué es una mujer, yo sé qué es un joven, yo sé qué es la muerte, yo sé qué es, etcétera, etcétera, qué es la identidad, qué es la comunidad, etcétera. Pues ¿por qué no ir a Dostoyevsky o a Thomas Mann o a Proust, que son también grandes escritores? ¿Qué es entonces lo que especifica a Kafka? ¿Qué es lo que hace a Kafka? Y aquí este es un juicio absolutamente personal. Lo más elevado, lo más alto y lo más grande. Yo me atrevería a decir que es el hecho de que Kafka trae las preguntas, pero no insinúa ninguna respuesta, sino que acude a una concepción de la literatura muy suya, en donde lo que finalmente nos deja es que lo que logramos definir de la manera más clara, lo que logramos precisar de la manera más elaborada, está cruzado, sin embargo, por la absurdidad. Y él es como si le diera una vuelta de tuerca a la angustia, porque nos dice, pues no solamente no tenemos claridad sobre muchas cosas esenciales, sino que cuando ensayamos esas respuestas perdemos de vista que las fronteras entre la realidad y lo que pudiéramos llamar el orden de lo irreal son fronteras que se diluyen. Entonces Kafka en ese sentido hace una literatura que es única. Tal vez todos los grandes pensadores se pueden definir lo mismo, cada uno, por ejemplo, en la literatura hace una literatura única, pero lo único en Kafka, en mi opinión, tiene que ver con el borramiento de la frontera entre lo que nítidamente podemos intuir como la realidad y eso otro en donde se desplegaría lo imaginario, lo fantástico, etc. Y ese cruce dinamita la certeza de la realidad. Ahora, tomándome yo un atrevimiento, dado que estos programas vuelan, yo quisiera decir, y conectando con la dedicatoria que le hicimos a nuestra querida amiga Nora, que si yo tuviese que hablar en términos personales, ¿por qué, por ejemplo, yo que ya soy un hombre viejo, considero a Kafka fundamental? ¿Por qué Kafka para mi vida, en lo que me reste de ella? ¿Y por qué eso se lo quiero señalar no solamente a quienes comparten conmigo ya una edad avanzada, sino a los jóvenes? Porque es muy importante que también los jóvenes puedan desde lo temprano de la vida ir anticipando que algún día la vida ya no será temprana, sino que la vida estará muy avanzada. Yo diría, en términos, reitero, muy personales, que yo leo a Kafka ahora y con más amor que nunca antes, porque Kafka me depara a mí 3 cosas como ninguno otro. Kafka es compañía para mí, y hoy le agradezco a la vida haber conseguido un compañero como Kafka para que me permita en mi cotidianidad seguir afirmando la vida y aceptando también lo que se viene. En segundo lugar,
que Kafka es para mí mi felicidad, porque me depara en el día a día, en el encuentro con él, al punto que yo le decía en estos días a alguien conocido que tal vez yo ya nunca leeré nada distinto a Kafka, porque no estaría ya en capacidad ningún pensador de alcanzar, por lo menos en el crisol de mi vida, el lugar de Kafka. Entonces es mi felicidad porque tengo un diálogo permanente con un hombre que siempre me está dando maneras de poder significar y de poder moverme con la vida. Y por último, porque Kafka es mi consuelo. Porque es que los grandes pensadores, y Kafka en ellos yo creo que raya muy alto, son los que nos dicen esta paradoja de amar la vida y de saberla destinada a perderla es costosa y es una dimensión trágica de nuestra existencia. Y Kafka consuela. Consuela quiere decir que nos ayuda a aceptar. La consolación siempre tiene que ver con el respaldo a una pérdida inevitable. Entonces, para mí, Kafka es simultáneamente compañía, felicidad y consuelo. Pero bueno, vamos a tener que concluir porque el tiempo voló y espero que haya sido un programa del interés de ustedes y decirles que ya dentro de 8 días este programa estará en consonancia con el trabajo que adelanta el grupo 100 años sin Franz Kafka. Para todos sea una posibilidad de que Kafka nos acompañe. Les agradecemos además continuar este trabajo que estamos realizando y seguirlo a través de las redes sociales de la Biblioteca Franz Kafka, especialmente por el canal de YouTube, en donde estaremos compartiendo también las grabaciones de este programa radial. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.